Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos para todos. Vamos a ver el día de hoy en temas temporales. Mi nombre es Luis de la Arriaga y empezamos con todo. Bueno, el tema de hoy es el tema de series temporales, como repetía, y la idea fundamentalmente está orientada a lo siguiente. Hay muchas veces en la vida, siempre incluso en el caso de las personas que queremos tomar alguna decisión y no sabemos exactamente qué puede suceder. Si fuéramos capaces nosotros de poder saber qué podemos esperar del futuro, podríamos tomar mejores decisiones o hacer planificación incluso mucho más eficaz. Entonces, en este contexto es que surgen lo que se puede llamar el tema de pronósticos y lo que son las series temporales. Para poder hacer un pronóstico, de acuerdo al autor que podamos leer, llámese Krawewski o algún otro, la idea es que seamos capaces de poder indicar qué va a pasar al futuro en base a información que poseemos, con la finalidad de poder tomar una buena decisión. Si revisamos esta literatura, vamos a encontrar que hay diferentes formas de clasificación, incluso hay un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo. El cualitativo, como ven aquí, habla sobre lo que es el uso del método Delphi y algunos otros métodos, y en el modelo cuantitativo tenemos lo que significa el análisis de series temporales y métodos causales. Aquí podemos resaltar lo que es una regresión simple y múltiple. En el caso del método de serie de tiempo, que es lo que vamos a ver nosotros hoy día, son el uso de los promedios móviles, el uso de la distribución exponencial cuando existe demasiada variabilidad, el uso inclusive de las manipulaciones de la tendencia cuando sabemos que existe un sesgo, una orientación en los datos, y lo que es la descomposición, que es con lo que vamos a terminar. Bueno, aquí está un poquito de la agenda que vamos a revisar y empezamos con el concepto de lo que es una serie temporal. Bueno, una serie temporal o una serie de tiempo no es otra cosa que el registro del comportamiento de una variable a través del tiempo, y esto es lo que permite hacer tomar decisiones, llámese a corto, mediano o largo plazo. En el día de hoy, en el corto plazo, puede ser a veces inclusive horas, semanas o meses. Eso difiere mucho de lo que antes ocurría, es por la velocidad de la información y la toma de decisiones necesariamente rápidas. Aplicaciones, como verán aquí, son muchísimas y cada una tiene sus particularidades. Nosotros lo que pretendemos es que seamos capaces de comprender una serie temporal como un conjunto de algunos componentes y que seamos capaces de poder analizarla. Las componentes suelen ser estas cuatro: la tendencia cíclica, estacional, la irregular y la errática. Nosotros lo que proponemos es que cada una de ellas se interrelaciona o, llamémosle así, se mezcla, y lo que nosotros observamos a través del tiempo de cómo una variable va fluctuando es eso, es la acumulación de estos cuatro tipos de movimientos conforme el tiempo transcurre. Las fluctuaciones cíclicas son aquellas que se están dando dentro de lo que significaría, pues, para valores mayores a un año, ¿sí? Y tiene que ver muchas veces con lo que es el ciclo económico o con lo que es el ciclo de una empresa. En cambio, las variaciones estacionales son aquellas que se dan dentro de un mismo año y que generalmente están asociadas con lo que es el cambio de las estaciones. Y tenemos luego las variaciones regulares o aleatorias, que a su vez se pueden clasificar incluso en las episódicas y las residuales. Las episódicas son las que se pueden identificar, y las residuales las que nunca sabrán exactamente a qué se debió ese cambio. Aquí hablamos de la primera idea de la tendencia, que puede ser ascendente o descendente. La cíclica, como les decía, que reflejamos o identificamos estos cuatro puntos que suelen darse. La variación estacional, que es la que vemos que establece patrones a través de un proceso de un año, y generalmente son más son cada 4 meses. Y la regular, que ya les mencionaba. De aquí las episódicas son las que sí pueden diferenciar. O sea, no la esperaba, pero finalmente identificó a qué se debió una guerra, una huelga,
está aquí, y las residuales las que finalmente nunca son capaces de identificar de qué se trata. Entonces, hablemos ahora de lo que son los modelos de una serie temporal. Hablamos fundamentalmente de dos, que son los aditivos, en el cual las 4 componentes se suman de alguna manera para explicar el resultado de la variable bajo estudio, y un modelo multiplicativo en el cual las componentes pues no se suman si no están relacionadas, llámese por algún tipo de multiplicación. Y los mixtos, que son las combinaciones de los dos previos. Ahora, el modelo inicial aditivo supone que los 4 componentes son independientes entre sí, ¿no? Y esto supone que, por ejemplo, cuando la tendencia tenga un valor alto, esto refleja comportamiento cíclico o estacionario. Y el multiplicativo, que estos sí están relacionados, ¿no? Es por ello que este modelo se considera como clásico, y obviamente el modelo multiplicativo puede ser transformado en aditivo tomando logaritmos. Ahora, habíamos mencionado que una serie temporal tiene componentes, que son en este caso 4. Descomponer una serie temporal significa tener la capacidad de aislar alguna de estas componentes con la finalidad de poder tomar alguna decisión. Y la primera de estas componentes que vamos a estudiar es, en este caso, va a ser la tendencia. Bien, la tendencia permite poder hallar lo que conocemos como el nombre de pronósticos, y estos pronósticos obviamente van a permitir tomar decisiones. Ahora, la tendencia es eso, ¿no? La dirección que toma a largo plazo una serie temporal. En este caso, por ejemplo, que vemos puede ser lineal, puede ser no lineal. Aquí, dependiendo del gráfico, yo puedo tener una forma lineal ascendente o una descendente, ¿no? O podría ser no lineal si encontramos que tuviera más una forma curvilínea, exponencial, etc. Ahora, la tendencia lineal para una serie temporal se analiza con el mismo método que estudiamos cuando vimos regresión y correlación, que es el método de los mínimos cuadrados, donde la t va a ser reemplazada o reemplazada en la x. Entonces, dada una gráfica, lo que buscamos es encontrar cuál es esa ecuación de la recta que podría representar los datos. Así, encontramos que este método A, aplicado de manera correcta, nos permitiría saber cuáles son los componentes de este modelo. En este caso, por ejemplo, ha salido como observamos aquí. Si queremos hacer este tipo de análisis usando la computadora, lo que podemos hacer es fundamentalmente lo mismo. En este ejemplo, por decir, tenemos el caso de metro, y lo que buscamos es elaborar una serie temporal, determinar la ecuación de la recta y poder hacer pronósticos. ¿De acuerdo? Vamos a observar en un momento más que al hacer esto en Excel encontramos la ecuación de la recta y podríamos pronosticar sin mayores complicaciones. Y en el segundo ejemplo, que vemos seguramente en relaciones analógicas como estar, pues se pide básicamente lo mismo, y aquí vamos a observar que en la gráfica la tendencia parece ser no ascendente sino descendente, y yo encontrando esa ecuación podría también hacer pronósticos. ¿Sí? Finalmente acá tenemos los casos que ustedes podrían realizar si quieren practicar. Pues bien, vamos entonces a nuestro Excel y hagamos este análisis. Para familiarizarnos un poquito con lo que sería el Excel, cómo trabajar, yo aquí he colocado un conjunto de datos. Tenemos por aquí donde están los años, están en el de refrigeradores y las ventas de máquina de escribir. No podría ser, pues en este caso, instrumento de juego de comedor y el otro. Entonces, simplemente para hacer el gráfico adecuado, lo que tenemos que hacer es seleccionar los datos y pedir que el Excel lo haga todo por nosotros. Veamos. Aquí hay que hacer una corrección. Listo. Por ejemplo, en el primer caso, someter al refrigerador, yo simplemente selecciono los datos que voy a insertar, elijo la opción de serie temporal y puedo coger cualquiera. Prefiero este porque ya está marcado los un punto
como marcador cada uno de los datos. Luego podríamos colocarle aquí los años para encontrar cuál es el dato corresponde a cada uno de los años. Y puedes poner los títulos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a agregarle acá los datos, seleccionamos datos. Y en editar, en lugar de que sean de 1 al infinito, pues podríamos poner los años. Ya está. Correcto. Y luego, si queremos agregarle aquí, a veces podemos usar la función de diseño, donde nos muestran algunos, donde ya tiene el título que buscamos. A ver, podría ser este. Incluso acá te bota la serie, o puedes tener más de una serie en un solo gráfico. Y lo que nos queda pues es colocar los nombres que permitan a cualquier persona la lectura correspondiente. Y si yo quisiera hacer el análisis de la tendencia y encontrar una cosa correcta, ¿cómo lo logro? Pues solamente dejamos sobre uno de los puntos, anti-clic, agregar línea de tendencia, y en la parte inferior, asumiendo que hay linealidad, que estamos haciendo eso, presentamos la ecuación en el gráfico. Se cierra, y aquí está. Entonces yo puedo colocarlo, y yo puedo colocar el tamaño, y recordemos que este es el sub-0 y siempre que tenga que pasar el X es el tiempo, donde 90 sería 1, 91 sería 2, 92 sería 3, etc. Recuerden eso por favor, porque esta forma se debe incorporar una relación. Lo mismo tendríamos que haber realizado para el segundo caso, que es un grupo de juego de cómo. Algunas consultas si se puede hacer margen gráfica en un mismo gráfico, ¿no? O sea, mejor dicho, graficar 1, 2, 3, 4, 5 series en un mismo gráfico. La idea es que sí, pero tengan en cuenta que las unidades de medida sean las mismas. O sea, que hablamos de 10.000, no podemos hablar acá de 185, porque va a ser muy pequeño y no se va a poder visualizar. Pero si tienen las mismas unidades, yo podría agregar acá una segunda serie. Si es que me gustaría de repente, pues, tener la capacidad de poder hacer una comparación, ¿no? A veces tenemos más de un artículo y queremos ver cómo le va a los dos en un periodo de tiempo y encontrar qué sucede con ellos. Entonces yo puedo hacerlo, claro que sí, siempre y cuando, repito, tengan las mismas unidades de medida. Entonces aquí están por ejemplo los datos, y si tú quieres, por decir, ponerle aquí la leyenda para saber cada uno de los colores, puedes elegir una función de diseño o puedes simplemente darle anti-clic y pedir que te agreguen un mensaje secundario para ir la leyenda. Si quieres esto, poner en la parte inferior para que no te esté incomodando, pones por aquí y ya está. Entonces también se podría hacer así, como ya les mencioné. Listo. Entonces, bueno, aquí dentro de lo que les he compartido, también hay justamente ese ejemplo de ventas de $1.000 de gastos, como para ver en qué momento las ventas fueron mayores que los gastos, exactamente lo mismo. Y tenemos aquí el ejemplo 1 y 2 de las diapositivas. El ejemplo 1 son los datos que teníamos por aquí, ¿sí? Y el ejemplo 2 que correspondía a lo que era una venta de celulares. Esta era de metro, estos celulares tecnológicas. Entonces, yo tengo los datos, es importante hacer una columna donde coloquemos por cada año es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y ya esto creo que ustedes lo sabrían hacer. Entonces, ya que esto ya lo vamos a conocer, voy a enfocarme en lo que sería el pronóstico. Hay dos formas de hacer el pronóstico. La primera forma es de manera directa tomar en cuenta por la ecuación de una recta cuál sería el valor de A, cuál sería el valor de B, o lo que sería el B sub 0 y el B sub 1, y hacer un pequeño modelo, ¿no? Como es B sub 0 más B sub 1 por X. Como en este caso me piden hacer un pronóstico para el año 2020, está por aquí, por ejemplo, si ponemos que fue el año 2020, por el año 2020 yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 18, 6, 19, 20 sería 7. Entonces cuando el tiempo fuera 7, sería 7 por 1.3 más 6.1. Y eso es lo que yo he hecho aquí. O lo puedo hacer también usando la función tendencia, que es de la siguiente manera. Me coloco aquí lo que es así, perdón, más
tendencia, abro paréntesis, y me piden 4 valores. Le pongo acá el f de x para para no confundirme, y tengo acá conocido y son las ventas, conocido x son los tiempos. Un valor que yo quiero pronosticar en este caso sería 7, ¿verdad? Y nada más, le damos enter porque el otro va a ser la respuesta. Como tú observas, los valores son iguales. Para el 2023, que era la pregunta directa de la diapositiva, lo que tendría que hacer es lo mismo. Si cuando fue 2020 fue 7, 2021 8, 2022 9, 2023 es 10. Entonces haríamos exactamente lo mismo, pero con un dato de 10. ¿Ok? Listo. En el segundo ejemplo es similar. Lo mismo. Obviamente aquí parece que conforme avanza el tiempo, las ventas de los analógicos van disminuyendo. Entonces si me piden un año hacia adelante o 2 años hacia adelante, la idea no va a ser que sea un valor mayor, sino un valor menor. Se puede hacer otra vez usando este pequeño modelito, o se puede hacer usando la función tendencia. Lo voy a replicar aquí. Sería tendencia y me van a pedir 4 valores. Y son los datos que tengo bajo estudio. Los X son los tiempos. El valor del pronóstico solicitado en este caso es 7, ¿sí? Y enter, y ahí está. Entonces hasta ahí lo que hemos hecho es hacer un análisis de la tendencia, hemos encontrado la ecuación de la recta con el hecho gráfico y hemos podido hacer un pequeño pronóstico, ¿de acuerdo? Muy bien. Acá hay 2 ejemplos más que eso lo dejo ya para que ustedes lo puedan revisar, y en lo que les he compartido, bueno, pues está lo mismo. Avancemos un poquito en nuestro contenido. Nos encontramos ahora en lo que son las tendencias no lineales. ¿Qué sucede? Muchas veces hacemos el gráfico y encontramos que la forma de la distribución de los datos a través del tiempo, o sea, serie temporal, no es lineal. Aquí se pueden usar logaritmos para hacer una conversión. Y también, bueno, en algunos casos se puede tratar de, si hay mucha variabilidad, tratar de que se ajuste a nuestro modelo lineal. O sea, a veces podemos encontrar una lineal, pero con mucha variabilidad. Y a veces puede ser que definitivamente ya no sea lineal. Entonces, si encontramos que es una línea con mucha variabilidad, tenemos 2 métodos para poder tratar de suavizar, de disminuir, de aplacar esa variabilidad. Uno es el método de los promedios móviles y el segundo método es el método exponencial. El método de los promedios móviles, en resumen, es ir promediando los datos y ir dejando de fuera uno y cogiendo uno nuevo. O sea, hacer promedios constantes de manera que ante un pico demasiado elevado suavices esas cimas con C y esas cimas con S, son los puntos más altos y más bajos, que hacen ver a la matriz de análisis, o sea, la serie temporal, totalmente fuera de control. Vamos a hacer este ejemplo. Tenemos aquí datos de 73 a 98, están las ventas, y si yo hiciera el gráfico, encontraríamos lo siguiente. Vamos a ir al Excel para revisarlo. Observemos aquí. Si yo gráfico inicial de estos datos que están acá, lo que yo voy a encontrar es lo siguiente. Observo. ¿Sí? Entonces, es una serie temporal, sí. ¿Tiene tendencia? Sí. Pero si te das cuenta, parece que hay muchísima variabilidad. Entonces, una forma de hacer que estos picos, estas cimas comiencen a disminuir, como que a suavizarse, es tratar primero de encontrar el patrón, es decir, cada cuánto se repite este proceso, y luego tratar de ir en base a ese número de veces que cada cierto tiempo los datos comienzan a repetir el patrón, a suavizarlos a través de promedios, que es como se hizo acá. Entonces ya tengo el gráfico, que son los datos originales, que eran las ventas, y lo que yo digo es, bueno, hagamos un promedio. Entonces
Para hacer un promedio lo puedo sacar directamente. A veces, de hecho, bueno, primero las sumas y luego los promedios, pero si te gusta puedes sacarlo directamente de los promedios. Entonces yo puedo colocarme aquí y decir, a ver, cada cuánto tiempo el proceso se repite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque al octavo otra vez empiezo con el primero. Eso quiere decir que debería ser un promedio móvil de cada 7 datos. ¿Sí? Entonces, hacemos el promedio cada 7. Y el primer promedio que haríamos es de los primeros 7 datos. Lo que luego yo voy a hacer es arrastrar. Pero, ¿dónde debo poner este primer promedio? Se debe colocar en el inicio, en la mitad de los datos, para que vaya justamente en medio. Es decir, si tengo 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tú observas aquí, la mitad estaría en el cuarto, ¿no? 2, 3, 4. Entonces aquí coloco el primer promedio, para que a la hora que hagamos el gráfico aparezca justo, digamos, en la mitad. 1, 2, 3, 4. Se le acaba. Y luego yo arrastro. Al arrastrar, voy a dejar un dato y cojo uno más, y así hasta el último. ¿Dónde paro? Pararé en el último que me muestre que ya cogió los últimos 7. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos esto. Observen, por favor. Sí, mira, ahí por ejemplo todavía faltaban 2. En el siguiente faltaba 1. Entonces yo me di cuenta que falta 1, avanzó 1 más, y al avanzar 1 más ya estoy en el último. Es el primer promedio móvil que coge los últimos 7. Ahí me detuve. Entonces esto, que es el promedio móvil de cada 7 años, es uno que yo podría graficar. Y si yo quiero agregar ese promedio a mi análisis, a mi gráfico, yo lo que hago, como expliqué hace un rato, es agregar una nueva serie. La primera eran las ventas reales, la segunda que podríamos agregar sería ya el promedio de 7 años, ¿no? Donde los promedios serían, aquí. Voy a coger desde el primero hasta el último para que los datos aparezcan centrados, o sea, justamente en la mitad. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, como te decía, y el último también aparece centrado. Entonces, observemos algo, ¿no? Eso es lo que estaba acá. Ya. Si yo hago mi gráfico, encuentro con azul las ventas originales, los datos originales, encuentro con rojo lo que ha sido el promedio móvil de 7 años. Mire cómo suavizó totalmente lo que encontrábamos como problemas, que habían demasiadas curvas. Y si tú quieres agregarle aquí la línea con los datos originales, pues ya sabes, haces clic, agregar línea de tendencia y activas acá abajo lo que es presentar la ecuación en el gráfico, ¿sí? Que es la que estaría acá, que si te fijas un poquito es lo mismo, así que solamente te lo he mostrado. Entonces tendríamos completo nuestro análisis. Lo mismo puede pasar con otro ejemplo, dependiendo si quiero hacer de 3 años o de 5 años. ¿Y por qué podríamos hacer de diferentes? Para ver cuál de los dos me ayuda a suavizar mejor lo que significa la serie temporal, ¿no? Eso depende de cada investigador. Bueno, regresando a nuestro caso a las diapositivas, lo que se planteaba era eso. Teníamos nuestros datos, encontrábamos el gráfico inicial, ¿se acuerdan? Vimos que era de 7 años. Comenzamos a hacer nuestro análisis, nuestra suavización, y podríamos volver a graficar. ¿Ya? Ahora, aquí hay otro ejemplo, que es el segundo, que podemos hacer en Excel. Y el otro método para poder hacer el suavizamiento de los datos es el suavizamiento exponencial, donde esta fórmula lo que hace es trabajar fundamentalmente en base a lo que es un coeficiente llamado alfa. ¿De acuerdo? Y este coeficiente alfa, más o menos la idea es la siguiente: cuando veamos mayor volatilidad, más bajo debe ser el alfa. Se suele usar cuando no hayamos una tendencia. Sí, se suele usar cuando no hayamos una tendencia. Me refiero a este modelo que es el de primer orden. Si existe tendencia se puede usar, pero usando otro modelo de factor exponencial, pero de segundo orden, que bueno, no vamos a ver en esta oportunidad. Listo.
Lo que voy a hacer yo es poder trabajar con una alfa, con dos alfas, y luego puedo compararlos, cuál de los dos es el que mejor me ayuda a suavizar, a través de quién se equivoca menos. Y para eso hay que encontrar el error cuadrado medio, que vamos a ver a continuación, y tomar nuestra decisión, con cuál de las dos yo me quedo. Bien, entonces en el Excel tenemos algunos ejemplos al respecto. Este de aquí ya lo terminamos de ver, que era serie de tiempo. Pasamos al segundo, que era el de suavizamiento o suavización. Entonces tenemos aquí dos ejemplos que nos permiten trabajar. Yo les he colocado aquí el ejemplo del promedio móvil para 3 y 5 años. ¿Sí? Creo que sí lo entendemos. Y con eso podemos hacer pronósticos, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, por ejemplo, la proyección para enero del siguiente año, si estuviéramos aquí, sería de 62. Si hubiéramos cogido el de 3 meses. Y si fuera el de 5 meses, pues es de 59. Porque esto lo que está cogiendo es el promedio de lo que ya habíamos trabajado antes. ¿Ya? Y en el caso de lo que era el ejemplo de la venta de tarjetas, bueno, fundamentalmente es lo mismo. Aquí hemos hecho promedio para 4, pero aquí hay un caso interesante. ¿Por qué? Porque tenemos un número par, o sea, contemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuando el número es par, la idea es que, bueno, en este caso vamos a coger cada 4 meses. Yo cogería 4, pero se coloca en el tercero, o sea, 1, 2, 3, 4 en el tercero. ¿Sí? Hago lo que tengo que hacer, como te das cuenta aquí, coger los últimos 4, pero luego hago un centrado, que es un promedio entre cada una de estas parejas. Ahí está. Y se coloca aquí también al mismo nivel. Y eso es lo que arrastramos hasta el final. ¿Ok? Entonces, en este caso, este valor es el que cogemos como pronóstico para lo que sería, por decir, el 98.1 aquí. Así como aquí se cogía que el pronóstico iba a ser con 3.62 y con 5.59 para enero. ¿Ya? Vamos a lo que era el ejemplo del suavizamiento de la suavización con alfa. Acá hay dos ejemplos, para las ventas y para el desempleo. Los dos hacen lo mismo. Voy a explicar uno por un tema de tiempo. Muy bien, entonces para hacer el suavizamiento en base a lo que es el alfa, recordemos, como estamos diciendo aquí, que el pronóstico que yo voy a hacer es el siguiente. Obtenido a través de esta multiplicación del alfa por el valor observado para el periodo de corriente, más unos alfas de complemento del alfa por la predicción hecha previamente para el periodo corriente, para el que estamos trabajando. A ver, en este ejemplo teníamos que estas eran las ventas reales hasta julio. Entonces, si yo quiero ver qué está pasando, yo puedo hacer una serie temporal y encuentro uno porque en realidad había mucha variabilidad, ¿no? Entonces, al haber mucha variabilidad, yo quiero hacer la suavización. Voy a emplear la fórmula donde el valor AT son las ventas reales del mes anterior y el valor FT son las ventas estimadas del mes anterior. Estos eran los datos originales, los reales. Vamos a hacer la suavización. Para el primer caso estoy trabajando con alfa de 0.3. ¿Sí? Aquí estamos encontrando el error con este valor y luego haremos lo mismo con el valor 0.8 y encontraremos el error para ver con cuál de los dos deberíamos quedarnos. Entonces empezamos por aquí. Estas son las ventas reales. Como no tengo un antecedente de enero, el valor va a ser simplemente inexistente. Pero para febrero ya tengo un dato anterior, entonces lo que hago es coger ese dato y colocarlo tal cual. Si queremos ir practicando un poquito con la fórmula que vamos a aplicar luego, sería lo siguiente. Debería trabajarse como el valor del alfa, en este caso está por aquí, multiplicado por el valor del mes anterior. ¿Sí? Vamos a poner entre paréntesis eso más 1 menos alfa, o sea 1 menos 0.3, ¿no? Que multiplica aquí
pues que multiplica al mismo valor, porque no tenemos un antecedente, en este caso el 105, que es pues, el C6, correcto, y me va a dar 105, obviamente, ¿no? Sí, pues básicamente el mismo valor, pero a partir del segundo y demás meses esto va a cambiar. ¿De qué manera? De la siguiente: usamos la misma fórmula, más el valor del alfa por ventas reales del mes anterior. Las ventas reales del mes anterior, pues, primero fueron 110, ¿correcto? Paréntesis, unirnos, más 1 menos alfa, 1 menos alfa, que va a multiplicar aquí, va a multiplicar a las ventas estimadas del mes anterior. Y las ventas estimadas del mes anterior, ¿cuánto fue? En febrero estimamos que eran 105. Entonces cogemos la celda de arriba, le damos enter y me saldría 106.5. Lo mismo habría que hacer con todos los demás. Entonces lo que yo haré ahorita es simplemente arrastrar los datos, pero como el valor que va a cambiar van a ser los meses o los pronósticos que tengamos, pero el alfa va a ser el mismo, hay que fijar la celda donde están los alfas, que son la celda D2 en este caso. Y para fijar hay que poner un dólar adelante y un dólar atrás. Listo, y enter, y ahora sí puedo arrastrar. Entonces de manera inmediata he tenido ya cuáles son los pronósticos usando la suavización de mis datos. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer lo propio en el mes de agosto, habría que hacer lo mismo. A ver, pensemos, voy a poner por acá y digo, a ver, más el valor del alfa, ok, por las ventas reales del mes anterior, que fueron 108, ¿no? Más 1 menos alfa, ok, por las ventas estimadas del mes anterior, que en realidad fueron de aquí, perdón, por la venta estimada del mes anterior, que son las de aquí. Ahí está. Y ya está. Tengo el pronóstico para el mes solicitado. Si yo quisiera encontrar cuánto de error tuvo mi trabajo con este alfa de 0.3, lo que yo debo hacer es encontrar el error cuadrado medio. Y es restar, elevar al cuadrado y sacar un promedio entre n menos 1. Para ver cuánto me equivoqué. Bueno, aquí no hay error. No un pronóstico, pero casi. Simplemente es la resta elevada al cuadrado, ¿verdad? Entonces es como si fuera 110 menos 105, es 110 menos 105 y 5 al cuadrado, 25, es lo que está aquí, al cuadrado, ¿ok? Y lo mismo puedo hacer arrastrándolo hacia abajo, ya está. Sino que aquí le hemos quitado los decimales, para que no nos esté acomodando, ahí está, los son valores. Y para acá, también si quiero podría hacer el error para mi pronóstico, aunque no viene al caso porque esto vamos a trabajarlo para una cosita posterior. Entonces hasta aquí estamos, correcto. Ahora, ¿qué pasaría si fuera con 0.8? Se hace exactamente lo mismo, solamente que se trabaja con el valor del alfa de 0.8 y su complemento. Entonces he hecho lo propio y he vuelto a restar 110 menos 105, 107 menos 109, ¿no? Siempre le mando al cuadrado, recuérdalo. A ver, es como si fuera la misma fórmula, pero en este caso es el valor real ¿no es cierto? Es la resta del valor, por fórmula es la resta del valor estimado menos el valor real. Al final, el valor real es 110. Al final no va a diferenciar mucho porque siempre se va a llevar al cuadrado. O sea, sea negativo o positivo, finalmente se va a llevar al cuadrado. Aquí está. Y
Veamos. Para el segundo grupo no es con 105, sino que es con el morado. Claro. Arrastramos. Y ahí están los valores. Entonces, ¿cuánto me equivoqué? Porque esos son los errores de cada pronóstico. ¿Cuánto me equivoqué con 0.3? Con 0.3 yo me he equivocado 178, o sea, la suma de los errores de cada comparación. Y con 0.8, ¿cuánto me he equivocado? La suma me sale 227.5. Muy bien, entonces pues, la pregunta sería, ¿no? ¿Cuál de esos dos debo elegir? Creo que está claro que sería el menor, pero si quieres utilizar exactamente lo que dice la fórmula, hayamos quedado hasta aquí, ¿sí? Si quieres dividirlo entre n menos 1, pues yo tengo aquí ¿cuántos datos? Tenemos desde enero hasta julio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces entre 7 menos 1, 6. Ese valor entre 6, por fórmula, me sale 29.32. Y para el alfa de 0.8, lo mismo, me sale 37.91. ¿Cuál elegimos el menor? ¿No? Porque ese valor de alfa me da menor error de predicción. Y eso es la suavización o el suavizamiento. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual se ha hecho pues, con unos valores de desempleo. Primero pues hemos encontrado el promedio móvil, ¿sí? Y luego con un valor de alfa de 0.4 también hemos hecho suavizamiento o suavización. Y aquí es interesante ver que con el primero tuvimos un estimado de 5.31 y con el segundo uno de 5.32. Esto responde a lo que nos pedían hacer en el paso A y en el paso B. Bien, hasta aquí terminamos, digamos, una segunda parte y vamos ahora a una final que corresponde a lo que es terminar de hacer la separación de las componentes en sus otras dos claro, la descomposición de la componente. Hasta aquí hemos terminado con lo que sería hasta aquí hemos terminado con lo que correspondería la suavización, el suavizamiento. Cuando encontramos que existe mucha variabilidad en los datos, especialmente los promedios móviles, y suavizamiento exponencial. Y siguiendo con lo que sigue la descomposición de la serie temporal, ahora vamos a trabajar con lo que es la variación estacional y la variación cíclica irregular. O sea, cómo podemos terminar de descomponer los datos y qué es lo que nos permite hacer esta descomposición. Ok. Para eso cerramos este archivo y vamos a abrir el último. Bien, entonces pasamos ahora a analizar lo que es la variación estacional. Dentro de lo que es una serie temporal, nosotros hemos venido analizando que habían 4 componentes. Estos 4 componentes se mezclan y lo que nosotros observamos finalmente es la serie temporal, pero no somos capaces pues, de ver cada parte de la variación a qué componente se debe. Vamos hoy día a ver justamente cómo podemos hacer ese análisis de la variación estacional, que no es otra cosa sino que las variaciones que ocurren dentro de un año, producto del cambio de las estaciones. Esto obviamente puede ayudar mucho en la planificación de la producción, la asignación de recursos de presupuesto, de personal, etc. Entonces, la idea es buscar, aislar y analizar el comportamiento estacional
y lo que haremos es finalmente obtener los que llaman los índices estacionales. Es interesante ver que los índices estacionales podrían ser no solamente cada 4 meses, sino que podrían ser a veces mensuales, semanales, quincenales. Eso depende de cómo se hayan tomado los datos para el análisis de lo que consideramos ese cambio dentro de un año, ¿no? Y los valores desestacionalizados son importantes porque reflejan cómo sería la variable si se corrigiera esa influencia de la estación, de ese periodo que afecta el comportamiento regular de la variable bajo estudio. Para ello, hay que hacer una serie de cálculos que yo voy a tratar de explicar puntualmente usando el Excel para no sonar aburrido. Nosotros ya conocemos lo que es el promedio móvil centrado, ¿no? Ya lo hemos visto y mencionábamos de que el promedio móvil elimina los movimientos estacionales, ¿ok? Recurrentes, ya que estos ocurren dentro de un año, así como todo efecto aleatorio dentro del año también será eliminado. Entonces yo, como el promedio móvil, dejaré la tendencia y la parte cíclica, ya que elimino la estacionalidad y la aleatoriedad. Entonces lo que yo voy a hacer es dividir el valor de la variable original entre este promedio móvil. Es decir, si yo tuviera todo lo que es el valor de la serie, que es este modelo multiplicativo, y lo divido entre el promedio móvil, me debe quedar solamente la estacionalidad y la aleatoriedad. Entonces, en base a ello, es lo que mencionaban aquí, ¿no? Que es dividirlo, calcular la relación del promedio móvil, y con ese valor que obtendremos, nosotros vamos a obtener una razón en base al total de datos que tenemos por año, y con eso tendremos una razón de normalidad que nos permitirá obtener los índices estacionales al multiplicar la normalización, ¿no? A ver, para no escucharnos tan teóricos, vamos al Excel. Entonces en el Excel, para este caso, voy a hacer dos análisis, ¿sí? En el archivo ustedes tienen pues, una pequeña análisis de la tendencia, un poco para recordar cómo se hace la tendencia, y hay dos ejemplos. Estos dos ejemplos que estoy mostrando aquí ahorita, el primero solamente se va a quedar con lo que es el análisis de la estacionalidad nada más, y cómo se pueden interpretar algunos valores, y el segundo hace también el mismo análisis, pero esta explicación, digamos, que la vamos a coger dentro de un análisis más completo que se presenta en esta parte del Excel, ¿ok? Entonces vamos a hacer primero el análisis de elevación estacional. La variable es esta. Se hablan de beneficios in the planet, tomando en cuenta que en algunos meses puede ser mayor o menor, y bueno, están tomando los datos del año 2016, 2017, 2018 por mes. Quiere decir que por cada año tengo 12 datos, correcto. Ahí está. Ok, repito, solamente me voy a aplicar en este momento a lo que es el análisis estacional. Entonces, de acuerdo a lo que leímos, lo que yo busco es que estos datos, que son los beneficios, ¿no? Que es el dato original, que son los beneficios que recibió Cineplan por cada mes, sean divididos entre el promedio móvil para poder hallar la estacionalidad, o sea, el número de índices y con eso la estacionalidad. Entonces, si yo hiciera un gráfico inicial con los datos, que serían desde el primero hasta el último, le doy a insertar y le pongo la serie de tiempo, lo que yo voy a encontrar es esto, es que existe este patrón de comportamiento en la serie temporal. Por lo tanto, hablamos de que durante cada mes se está repitiendo lo mismo dentro de un año. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, encontrar la ecuación de la recta, yo le daría agregar línea de tendencia, entraríamos aquí a la derecha, tendríamos la presentación de ecuación de gráfico, tendríamos los valores, ¿no?, del B sub 0 y del B sub 1 para cualquier necesidad de análisis. Ahí está. De hecho, lo vamos a usar más adelante para lo que sería la comparación entre dos tipos de pronósticos y cómo eso se puede utilizar en base a lo que son los índices, ¿ya? Pero bueno, este es nuestro gráfico. Vamos a dejarlo por acá un ratito, ¿sí? Vamos a dejarlo por aquí un ratito y continuamos. Entonces observo la tendencia. Tengo aquí incluso la ecuación de la posible recta.
he observado cuál es el modelo. Y lo que yo quiero hacer es comenzar a encontrar un promedio móvil. Si tú observas aquí, cada 12 datos vuelve a pasar lo mismo, aproximadamente. Entonces, voy a encontrar un promedio móvil de 12 datos. Ojo que tengo 36 datos, entonces luego hay que centrar el promedio móvil. Y esto ya lo conoces, ¿no? Los primeros 12, promedio, y luego arrastro, desde el primero hasta el último. Y en el último, se cogerán los últimos 12. Listo. Obtenido ese valor, lo que me queda es centrarlo, o sea, encontrar el promedio entre estos dos. Aquí está. Y luego he arrastrado, obviamente, hasta aquí. Listo. Ahora, lo que yo voy a hacer es la división que te mencioné. Entonces, para encontrar la división, lo que yo haré es dividir. En este caso, comienzo con julio, el dato es 27, y lo voy a dividir entre el promedio móvil centrado, que es 15.54. La división me sale 1.73. Y lo que yo voy a hacer es arrastrar hasta el último dato que tengo de promedio móvil, que es el que estaba acá, 17.87. Entonces, con estos datos, lo que yo tengo son los datos en base a lo que es la división del valor original, o y el promedio móvil. Es decir, aquí contengo los datos de lo que es la parte aleatoria, ¿no? Y lo que significaría la parte estacional. Ok. Muy bien. Lo que voy a hacer ahora es calcular los índices estacionales. Entonces, estos datos que comienzan desde julio los voy a copiar de manera ordenada desde julio desde el 2016 hasta junio del 2017. Y para eso preparo esta tabla, ¿no? Pongo de enero a diciembre, pongo los años bajo estudio, que aquí deberían ser 2016, 2017, disculpen, 2016, 2017 y 2018. Listo. Entonces, el primer dato es el que está aquí, que comienza en julio. Los primeros los dejo en blanco porque no tenía, y comienza en julio. Yo puedo copiar cada 12, ¿no? O sea, sería cada 12, los siguientes 12, los siguientes 12. Yo aquí lo he ido arrastrando, aquí están. Y el último grupo del 2018, pues empieza aquí y terminará en 1.39, y los últimos van a estar en blanco, como están acá. O sea, por cada año tengo este cálculo, y ahora sí, lo que voy a encontrar es el promedio de esas relaciones, ¿no? Si tengo 3 años, pues el promedio de estos 3, no importa que acá esté en blanco, obtenemos los promedios y luego los sumamos. Entonces lo que yo acabo de encontrar es la suma de la relación media con lo que era el promedio móvil. En este caso me ha salido 11.84. ¿De acuerdo? Ahora, ¿de dónde sale esto de la razón de normalización? Resulta que yo he encontrado un valor de 11.84, pero en realidad, si tú eres observador, por cada año hemos obtenido 12 datos, porque era un dato por mes. Quiere decir que debimos haber tenido 12. Pero justamente de eso se trata, de ver cómo es que por cada uno de estos meses la cosa va cambiando. Entonces, para encontrar la razón de normalización, lo que yo voy a hacer es una división, que es lo que nos explicaban aquí en la diapositiva. Primero calculamos la relación, ¿no? Luego logramos hacer el promedio, que nos salía, las 12 razones salían 11.84. Si fuera 12 sería genial, pero no lo hemos logrado. Y a obtener la razón de normalización es dividir lo que hemos encontrado ahorita. Y con eso ya obtendremos los índices de estacionalización. Entonces, yo tengo aquí el valor de 12. Y la razón de normalización, como nos decía el PowerPoint, es simplemente la división. ¿Qué hay que dividir? Pues el valor que habíamos obtenido, que es el 12, entre este 11.84 de las razones halladas. Y me sale 1.013. Correcto, me sale 1.013. Y con este valor de 1.013 yo ya voy a encontrar lo que serán los índices estacionales, que solo es multiplicar.
cada una de las razones o relaciones medias que hemos encontrado aquí, lo hemos copiado acá, y luego hemos encontrado el promedio por cada mes. Esta razón media se multiplica por la razón de normalización. Y esto es lo que nos hace obtener los índices estacionales. ¿Ok? Eso es lo que nos hace obtener los índices estacionales. Entonces obtenemos este valor, ¿no?, que es el índice estacional para cada uno de los meses. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, vamos a interpretarlo lentamente para poder comprenderlo. Bueno, esta imagen, que era la imagen de comportamiento, para que entendiéramos por qué cogimos cada 12, lo vamos a poner por aquí, para que no nos incomode un poquito. Y bueno, aquí solamente he hecho una explicación teórica de lo que hemos hecho aquí, ¿no? La división entre 12/84, 2, etc. Entonces, obteniendo los índices estacionales que están aquí, ¿cómo se pueden interpretar? Vamos a darle 3 usos. ¿Sí? Ok, antes de esto voy a mostrarles esta última columna que se llaman desestacionalizados. Esta columna, ¿a qué hace referencia? Bueno, lo que nos quiere mencionar es lo siguiente, ¿no? Yo tengo el índice estacional y tengo los datos originales por acá, ¿se acuerdan? Los datos originales de las ventas. Entonces, con estos índices yo podría calcular realmente cuánto es lo que podríamos hallar si no fuera por el efecto estacional. Voy a hacer el cálculo y luego lo voy a explicar. Simplemente lo que hace es dividir, en este caso, bueno, de enero a diciembre, porque estamos haciendo cada 12 meses, mi análisis es mensual, teniendo en cuenta 12 meses, un año, y divido el valor entre el índice. ¿Sí? ¿Se ve acá? Y es lo mismo con cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Estos datos ya no tienen el efecto de lo que es la estación. O sea, son datos de cuánto realmente podríamos obtener, en este caso de beneficios, si no fuera por el efecto de la estación. Bien. Entonces, veamos la primera aplicación. En el mes de enero hemos obtenido un valor de 0.5718. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? A ver, veamos por aquí. El índice estacional de un mes en particular indica el grado en que ese mes contribuye al comportamiento global del año. El índice que tenemos aquí, que es 0.5718, 17, por los redondeos, lo que me está diciendo es que en enero la empresa solamente va a poder aportar el 57.17% de lo que generalmente en promedio se consigue por año. Es decir, que los beneficios que vamos a encontrar en enero solamente van a quedarse en el vamos a ponerle 57%, y pues el 42.8, 43% en realidad me va a faltar. O sea, suponiendo un valor promedio, yo solamente llegaría a cumplir un 57% de ese valor promedio, y me faltaría todavía un 42, 43% para llegar al promedio mensual que habíamos estimado, si no fuera por la estación. El segundo resultado que podemos interpretar, por ejemplo, en contraparte, ¿no? La primera era un valor que está obviamente mostrándonos que enero es un mal mes. El segundo es tomando en cuenta, por ejemplo, agosto, que es 1.72. Si lo multiplicamos por 100 llegaríamos a un 172%. Entonces, en vez de enero, en el cual solo llegábamos al 57%, digamos, de la meta promedio mensual en beneficios, en agosto vamos a llegar a ¿cuánto? Al 172. O sea, va a ser un mes muy bueno porque vamos a superar el promedio en 72.3%. Esa es la primera aplicación. Lo segundo de este análisis corresponde a que estos índices permiten desestacionalizar los datos y poder encontrar realmente cuánto se vendería si no fuera por el efecto de la estación, que era lo que hace un rato les mencioné, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, yo podría decir lo siguiente, ¿no?
El valor desestacionalizado se divide obteniendo el valor real del mes entre el índice estacional de dicho mes, que fue lo que hicimos acá. El valor real de enero, aquí fue 10, y aquí ha sido 0.57. 10 entre 0.57 me salió 17.40, y así para todos los demás meses. Entonces, por ejemplo, en enero del 16, que sería el 2016, si no fuera por la variación estacional, yo podría haber obtenido 1749. En vez de ello, solamente se recibió 1000. La tercera aplicación significaría, en lugar de desestacionalizar los datos, usando la estacionalidad, poder hacer algunas interpretaciones como pronósticos. Miren, a ver, el primero fue una aplicación del índice estacional que vimos aquí como para ver en cuánto afecta, ¿no? ¿Qué podemos esperar del mes? El segundo, entender realmente cuánto se vendería si los datos hubieran estado desestacionalizados. Y el tercero, como les digo, se usan para estacionalizar datos y obtener un cuadro exacto de los beneficios que un periodo podría generar. A ver, supongamos que la tienda, en este caso Cineplanet, espera que los beneficios sean 190 al año y lo divido entre 12 meses. Cada uno de los meses yo tendría que tener 15.83, es lo que yo esperaría. Si yo quisiera estacionalizarlos, pues, en lugar de haber dividido tendría que haberlo multiplicado, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, para estacionalizar se multiplica por su índice estacional. Bueno, ¿qué significa? Por ejemplo, para enero se sabe que las utilidades serán del 57.17%, que son las que estaban aquí. ¿Sí? Quiere decir que no llego a la media anual, que debería haber sido 1583. ¿Correcto? Porque hemos encontrado eso, 1583. Si yo quiero saber realmente cuánto es lo que voy a lograr, lo estacionalizo. ¿Cómo lo estacionalizo? Simplemente multiplicando el valor que yo esperaba obtener, que era 15.83, por el valor de mi índice estacional del mes, en este caso que era 0.5718, hallando un valor pronóstico de 905. A ver, una vez más. Les mencioné que la tercera aplicación es que se pueden usar la estacionalización de los datos para obtener un cuadro esperado de los beneficios que un periodo me puede generar. Supongamos que en este caso la tienda de Cineplanet espera que los beneficios sean de 190 al año. Eso quiere decir que como son 12 meses, cada mes yo esperaría recibir 15.83 en promedio. Para lograr hacer este análisis, lo que yo hago es estacionalizar, y eso significa multiplicar cada dato por su índice estacional. Hagamos el ejemplo de enero del 2016. Dice, en enero de 2016 yo sé que las utilidades solamente van a ser del 57.18-17% de lo que el promedio regular debería ser. Yo esperaba 15.83 por 100 serían 1583. Yo esperaba 1583, pero solamente voy a llegar a cumplir el 57% de ello. Por lo tanto, lo multiplicamos y obtendríamos solamente 905, ¿no es cierto? Entonces, mira, el promedio me indicaba que yo debería haber esperado 1583, pero solo voy a poder obtener 905. Eso es lo que te permite la estacionalidad, poder saber cuánto recibo por efecto de la estación respecto de lo que yo en promedio esperaba recibir. Y si quieres saber el cálculo, bueno, lo dice acá, que ha sido el valor del promedio, que era 15.83 que yo había tomado, y lo multiplico por ¿quién? Por el índice estacional, y eso es 9.05, o si lo multiplicamos por 100, porque estos datos, recuerda, los datos de la variable original eran cientos, si lo multiplicas por 100 serían 905. Y lo último, también podemos utilizar
esta estacionalidad cuando queremos hacer un pronóstico con lo que es la tendencia. ¿Cómo así? Pues miremos aquí. Supongamos que trabajo con la tendencia y he encontrado la ecuación de la recta, que es la que habíamos hallado acá, ¿no? Aquí está la ecuación de la recta. Entonces, y yo quiero hacer una predicción para lo que sería, por ejemplo, enero del 2019. ¿Ya? Ok. Entonces, si yo reemplazo aquí, este es el mes 1, 2, 3, tengo 36 datos. Enero sería 37, ¿no? 37. Entonces, 37 por los valores me sale 20.479. Ese valor lo puedo encontrar así o con tendencia, ustedes ya lo conocen. Entonces yo esperaría recibir 20.47, ¿no? O lo que sea 2047. Pero eso es sin tener en cuenta lo que es la variabilidad estacional. Si yo tomo en cuenta lo que varía en enero, es decir, estacionalizaré ese valor usando el índice estacional, lo que hago es simplemente multiplicarlo. Mi pronóstico lo voy a multiplicar por el índice de enero, que era 0.581718, y lo que me quedaría es que voy a obtener pues un valor de 11.71, o si es por 100, $1.171, que serían los beneficios de ese mes. Entonces mi pronóstico original era 20, pero al utilizar el índice estacional, yo sería capaz de determinar cuánto es lo que realmente esperaría teniendo en cuenta la estacionalidad, el efecto de la estación en mis ventas de Cineplanet. Entonces, con esto hemos terminado lo que es el análisis de la descomposición de la serie temporal para la variación estacional. Nos falta una última parte, quiero repetirlo desde el inicio. Habíamos hablado de lo que era la serie temporal, dijimos lo que era el pronóstico, habíamos conversado sobre lo que era una serie temporal como una composición de 4 vertientes, y hemos aprendido a hacer los análisis de identificación del modelo, de lo que es la tendencia. Hemos visto que cuando es lineal o no es lineal, pues a veces se pueden hacer conversiones, y hemos visto que cuando hay mucha variabilidad en los datos, pues se puede hacer un suavizamiento o una suavización a través de lo que es el método de los promedios móviles, o podemos hacerlo a través de lo que ha sido el suavizamiento exponencial usando el valor del alfa. Acabamos de terminar ahorita de ver lo que es la descomposición de la serie temporal para la parte de lo que es la estacionalidad o la variación estacional, y hemos aprendido a encontrar lo que son los números índices y cómo es que esto nos ayuda a poder realizar nuestros análisis. ¿Ok? Esto es lo que hemos realizado, ¿no? Y ahora vamos a abocarnos a la última parte, que es la variación cíclica, ¿sí? Voy a poner un ejemplo donde podemos aplicar varias de las cosas que hemos trabajado, y con eso estaríamos cerrando. Entonces, recordemos un poquito lo anterior. Yo les mencionaba que en este modelo multiplicativo, cuando uno quiere lograr quedarse con la estacionalidad, o sea, encontrar los números índices, lo que hacemos es dividirlo entre el promedio móvil. Al lograr hacer esto, de esta ecuación se va a ir la tendencia y la parte cíclica, y me queda la parte estacional y la aleatoria. Pero cuando yo quiero más bien solamente quedarme con la parte de lo que es la parte cíclica y la aleatoria, deberé dividirlo entre la tendencia y la estacionalidad. O sea, debo encontrar esto, multiplicarlo y dividirlo a los datos originales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en nuestro análisis, lo que nos menciona es lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la tendencia. Una vez que hemos encontrado la tendencia, lo que vamos a lograr desarrollar es hacer un pronóstico, ¿sí? Con esos datos pronosticados en base a lo que es la tendencia y los índices estacionales que acabamos de calcular, pues yo voy a encontrar la norma estadística, que también ya conocemos, y yo voy a hacer una división. Entonces, al dividirlo, lo que yo voy a conseguir es quedarme con la parte cíclica y la parte aleatoria. ¿De acuerdo?
Entonces vamos a hallarlo. Para eso usamos el Excel. Y este fue el caso anterior. Este es el caso de Margie, que supongamos que es la propietaria de Maracos. Y yo aquí estoy utilizando esto para hacer un pequeño análisis que hemos colocado acá. Si ustedes se percatan, esta parte, ¿sí?, va a ser lo mismo que está aquí, ¿de acuerdo? Pero voy a partir de acá solamente por un tema de ver un ejemplo más, ya que aquí trabajamos con una variación estacional de 12 meses, porque eran 12 datos por mes. En este caso tenemos los datos trimestrales, es decir, tengo 4 datos por mes, o por año, disculpen. 15, 1, 2, 3, 4, 16, 1, 2, 3, 4, 17, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Así se va a trabajar. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quisiera encontrar el índice estacional, yo debo de encontrar primero el promedio móvil, pero como son 4 datos por mes, saco el promedio de 4. Como es un número par, porque son, 4 por 3, 12, debo de centrarlo. Ya sabes que encontramos un promedio entre estos dos, y lo mismo. Y luego, si quiero, la relación es los datos originales entre este promedio centrado. Listo. Con estos datos son los que yo paso aquí, que son 2015, 2016, 2017. Entonces, primero, 2, hasta cuarto trimestre. Y estos datos que habíamos colocado acá, yo puedo empezar desde el primero, copio, pego, copio, pego, de manera ordenada. Tendríamos estos datos. Ya saben que luego eso se promedia y luego se suma. Entonces, mientras que mi razón de normalización va a ser referente a 4, porque tenemos 4 datos por cada año, el valor encontrado de la suma me sale 3.98. Entonces la razón de normalización es la división. Dividimos 4 entre la suma de estos promedios de las relaciones halladas por cada trimestre, hallando un dato de 3.98. Muy bien. Si queremos encontrar ahora sí los índices estacionales, solamente me queda multiplicar. ¿Qué multiplicamos? Pues multiplicamos cada una de estas relaciones con la razón de normalización. Entonces aquí tenemos los datos, ¿ok? Y con esto yo podría ya pues ponerme, si deseo, a interpretar. A ver, pasémoslo no solamente aquí, sino para todos los años y todos los meses, trimestres que hemos tomado en cuenta acá. Quiere decir que eso se repite cada trimestre de cada año, primero, o sea, ordenadamente. Entonces acá tenemos 4, otra vez lo pegué y aquí lo vuelvo a pegar. Eso es lo que pasa para cada trimestre, independientemente de qué año fuera. Entonces yo aquí puedo mencionar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, las ventas del cuarto trimestre son de 40.5%. A ver, estamos 1, 2, 3, 4. Ok. Como hemos encontrado que es 1.4 por 100 sería 140. Quiere decir que en el cuarto trimestre se suele vender un 40.5% más que lo que en promedio por cada trimestre se esperaría vender. Y si queremos hacer un análisis del valor desestacionalizado, lo único que hay que hacer es una división entre los datos originales, ustedes ya saben, entre estos índices estacionales, que es lo que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Para el 2015 1, 2015 2, 2015 3, 2015 4. Entonces, por ejemplo, acá dice, el valor desestacionalizado del cuarto trimestre del 2015, a ver, es 29.89. Se obtiene dividiendo, ¿qué cosa? Pues el dato original, que es 42, entre el índice estacional. Y me salió 29.89, ¿no? Que ustedes ya saben qué significa, porque es igual a lo que mencionamos aquí. Y si quieren recordarlo, por aquí estaba la interpretación. Bien, entonces con estos datos de Margie,
asumimos que es de Maracos, vamos a hacer un análisis completo. Y este caso es el caso que vimos hace un ratito, solamente que vamos a hacer un análisis completo. ¿Ya? Teníamos lo que eran los ingresos de Maracos por cada trimestre, de 2015 1, 2016 1 y 2017 1. ¿Sí? Bien, siendo estos los valores, si a mí me pidieran primero hacer un pronóstico de la tendencia, o me pidieran analizar cómo es el comportamiento de los datos, o sea, analizar la tendencia, yo lo que tendría que hacer es un diagrama de una serie temporal. Cojo los datos originales, le doy a insertar, pongo aquí, coloco los primeros valores y tengo un dato como el que está aquí, anticlick, agregar línea de tendencia, activo aquí abajo y ya tengo la ecuación de la recta, que es esta. Bueno, esto mismo está acá, vamos a eliminarlo y con esa gráfica yo puedo ver cómo es el comportamiento, si hay que suavizar con el alfa o no, en fin, y yo puedo hacer un pronóstico. Entonces puedo hacerlo de la manera tradicional, como les mencioné, usando el valor de B sub 0 y B sub 1, B sub 0, B sub 1 que está aquí, o puedo usarlo usando la tendencia. En este caso, por ejemplo, supongamos que me pidieran para 2018-1. Si 2015-1 fue primer dato, segundo, tercero, cuarto, quinto, esto va hasta el 12. Yo tengo que crear esta columna. Significaría que para el año 2018-1, si es mi pronóstico, debería ser el dato con valor de T o X13. Entonces yo puedo usar la función de tendencia si quiero y poder tener el cálculo que necesito, ¿no? Voy a hacerlo una vez más. Yo sé que algunos ya lo saben, pero solamente para recordarle finalmente. Los Y conocidos son todos los ingresos reales. Los X conocidos son, en este caso, los datos que yo creé del 1 al 12. Y los datos que voy a hacer como pronóstico es en este caso 13, ¿no? Para 13. Entonces el pronóstico me sale 29.25. Ahí está. ¿Sí? Bien. Pasemos a lo segundo. Si yo quiero repetir este proceso para pronosticar todos los valores posibles de Y, lo que hago es simplemente arrastrar, ¿no? Mira, yo aquí he puesto los datos y si tú observas, he puesto primero los Y conocidos, los X conocidos, voy a ponerle aquí para que lo veas, los Y conocidos, los X conocidos, que son los que estaban aquí, y en este caso he estado pronosticando para 1, o sea, para 1, para 2, para 3, para 4. Antes de arrastrar he fijado los Y y los X, porque lo que quiero hacer es que se reproduzca para cuando es 2, cuando es 3, hasta cuando es 12. Entonces tengo los datos reales, tengo, bueno, esta columna que yo he creado, donde voy del 1 al 12, y aquí están los pronósticos, si usamos la ecuación lineal, en este caso la función tendencia, de cuánto esperaríamos que ocurriera. Listo. Luego, lo que yo voy a hacer, porque quiero suavizar un poquito esto, podría interesarme, es encontrar un promedio móvil. Como tengo 4, ¿sí? Es decir, tendríamos que coger cada 4 y luego centrar, que tú ya lo sabes. Eso me llevaría luego a hacer lo que es la relación con el valor original, que es, bueno, aquí tengo 21 respecto de lo que teníamos aquí, era 29, me sale 0.70. Y lo mismo replico hacia abajo. Si te das cuenta, lo que estoy haciendo aquí es lo mismo que hicimos hace un ratito en esta parte. ¿Ok? Y luego, bueno, he agregado aquí esta columna, quizás podríamos haberlo hecho aparte, pero lo he puesto aquí. He puesto el año, aquí están los años, y aquí he puesto el trimestre, ¿no? Sí, lo mismo que estaba acá. Y he puesto los valores, repito, pueden hacerlo aparte, pueden hacerlo aquí mismo, y llego a los índices estacionales. Recuerda, una vez que uno saca el promedio por cada grupo de datos que tenemos, luego lo sumamos, esa suma la vamos a utilizar para dividirlo y encontrar la razón de normalización.
y lo que hacemos es dividir la razón entre la suma de la relación media que hemos obtenido, ¿no? Ahí está. Y estos van a ser entonces ya casi los índices estacionales. Con estos valores yo encuentro mi índice estacional. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Se acuerdan? Simplemente es la multiplicación de cada uno de estos valores por la razón de normalización. Entonces aquí lo que yo tendría que hacer es multiplicar, ¿sí? 0.601 por la razón, y así con los 4. ¿Qué va a pasar? Que estos 4 se van a volver a repetir, y se van a volver a repetir, y se van a volver a repetir. Porque por cada año debe pasar lo mismo, porque son trimestres. Listo, hasta aquí, si te das cuenta, llamémosle desde esta parte hasta aquí, es lo mismo que hemos hecho acá. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Hasta ahí, para ser exactos. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué le he agregado? Bueno, el pronóstico de la tendencia. Este de acá, ya lo teníamos. ¿Sí? Ya lo teníamos. Muy bien. Ahora, ¿qué nos manifestaba la variación cíclica? Que yo, para poder hacer la descomposición de esta variación cíclica, debo de hacer ese pronóstico de la tendencia. Por eso es que al inicio hicimos esto, ¿no? Siendo estos los datos reales y encontrar la ecuación de la recta, uso esta ecuación de la recta para ver, oye, ¿cómo me iría si yo quisiera pronosticar usando estos valores? ¿Cómo me iría? Ah, mira, por ejemplo, en el dato real fue 24 y con mi ecuación de la recta yo predije 28. Acá se vendió 31 y yo promedié 28. Pronostiqué 28.6. Y así, para eso nos sirve. Lo segundo es que debemos llegar hasta lo que son los índices, que también ya lo tenemos. ¿Sí? Estamos hasta aquí. Y lo que nos queda, lo que es nuevo, va a ser esta partecita de acá, a partir del 5 hasta el 9. Eso es en realidad lo nuevo. Bien, lo que nos están diciendo es que debemos calcular la norma estadística. Y para ello, la proyección de la tendencia por el índice estacional, y después se obtienen los componentes cíclicos a través de la división. A ver, veamos. La norma estadística, ¿qué es lo que nos dice? Ah, ya, ¿sabes qué? Tienes que hacer lo siguiente. Vas a multiplicar el pronóstico que has encontrado con la tendencia por los índices. Ok, obtuve el primero. ¿Y luego qué voy a hacer? A ver, voy a hacer lo que vamos a ver aquí. El pronóstico por el índice. Listo. Y luego qué voy a hacer, los voy a arrastrar. Ya está. Ya tengo la norma estadística. Después se obtienen los componentes cíclicos irregulares mediante, y lo que me están diciendo es que los datos originales debo dividirlos entre la norma estadística. ¿Correcto? Entonces, voy a hacerlo. Me coloco en una celda nueva y lo que yo voy a hacer es encontrar los componentes cíclicos irregulares de la siguiente manera. ¿Se acuerdan que teníamos los ingresos? Ya, esos ingresos los voy a dividir entre la multiplicación de la norma, o mejor dicho, entre la norma. ¿Y cuál es la norma? T por E, ¿no? ¿Para qué? Para que se cumpla lo que tenemos aquí. ¿Sí? Estoy haciendo esto. Entonces, al hacerlo, simplemente lo voy a arrastrar. Tendríamos los datos. A ver. Recuerda, en el primero es el pronóstico por el índice. Y para quitar de toda la serie temporal y lo que no me interesa y quedarme con los ciclos irregular, a los datos reales los divido entre esa multiplicación. ¿Ok? Entonces me queda la parte cíclica y la parte irregular. Esto es lo que tenemos hasta aquí. Ahora, para acabar, estos valores, lo que yo quiero es quedarme solamente con uno de ellos. Quiero que nos manifiesten acá. Dice, después se obtienen los coeficientes cíclicos irregulares mediante esta división. Y
La columna 6 contiene los cíclicos irregulares. Este último, o sea, el irregular, se elimina tomando una media móvil de 4 periodos, quedando solo el factor cíclico, que represente los niveles reales de ingresos que nos interesan a nosotros. ¿Cómo así? A ver. Aquí, hacer una división. Entonces, yo voy a dividir lo que serían los componentes cíclicos e irregulares. Recuerda que tenemos esta columnita donde estaban los dos, entre lo que sería solamente los componentes cíclicos. Por lo tanto, al dividir los dos, solamente me queda la componente irregular. A ver, revisemos un poquito esto, porque ya con esto se acabó. Una rápida revisión a todo lo que hemos hecho. La primera parte correspondió a lo que era un análisis de la tendencia. Encontramos la ecuación, hicimos pronósticos, pudimos aplicar la función tendencia. Lo segundo ha sido, a través del promedio móvil, encontrar los índices estacionales. Con esto yo puedo completar análisis como los que hicimos aquí, o esta parte que se ha replicado acá. Y a partir de aquí lo que buscamos es hacer dos cosas: desglosar la componente cíclica y la aleatoria o irregular. Entonces, inicialmente hicimos esto para lograr obtener ¿qué cosa? Pues para lograr obtener lo que significaba la parte estacional y la aleatoria, ¿sí? O sea, al valor original nosotros lo hemos dividido entre el promedio móvil. ¿Se acuerdan de esto, no es cierto? El original dividido entre el promedio móvil. Este análisis es este. Bueno, lo voy a jalar por acá. Espero no fastidiar mucho. Ya. Ese es el análisis. Con este análisis yo llego a lo que es poder ser capaz de entender cómo la estacionalidad, las estaciones del año, afectan el comportamiento de la serie temporal. ¿De acuerdo? Eso es lo que hicimos. ¿Ya? Ahora, vamos a ponerlo por acá en todo caso. La última parte de nuestro análisis lo que hace es trabajar también con el modelo multiplicativo, pero lo que toma en cuenta es, ella no quiere quedarse con la estacionalidad, sino quiere quedarse con la parte cíclica. Entonces ya no divido entre el promedio móvil, sino que divido entre la tendencia y la parte estacional. Entonces para eso es que yo hice el pronóstico y lo multiplico por la parte estacional, que son los índices. Y aquí está la norma estadística, pues. Mira, T por E, T por E. Por eso que calculo este valor, porque todo lo demás ya lo habíamos encontrado antes. Cuando yo quiero encontrar la parte cíclica, ¿sí? Acá está. Lo que hago es encontrar la norma. Entonces, tendencia, que eran los pronósticos que yo había generado, con la estacionalidad, es la norma. Si yo divido los datos originales, ¿está bien?, entre esta multiplicación que se llama norma, ¿qué me van a quedar? La componente cíclica y la aleatoria. ¿Qué hacemos luego? Pues estoy encontrando el promedio móvil para tratar de quitar la parte cíclica. Hacemos aquí un centrado. Y luego, ¿qué haré? Dividir, pues, ¿no? Porque si acá teníamos los dos juntos, ¿sí? Así que lo puedo hacer. Si acá teníamos los dos juntos, y eso lo divido entre lo cíclico, que es lo que yo he logrado quitar, me quedará la parte irregular. Entonces, aquí fue el promedio centrado, cada 4 porque son trimestres para el año, y acá solamente la división de los datos que contenían a la cíclica y la aleatoria entre la cíclica. ¿Y qué me quedaría? Las aleatorias o irregulares.
¿no? Me quedan las aleatorias o irregulares. Bien. Bueno, aquí lo que había colocado eran los datos desestacionalizados, que fueron los que estaban por acá. ¿Se acuerdan? ¿No? Que ustedes ya saben cómo se calculan, ¿no? Para si es que alguien quiere hacer una interpretación, etcétera, también los van a poder tener ahí, ¿no? Ya sabemos que para encontrar los datos desestacionalizados se obtienen multiplicando los datos reales por los índices estacionales, ¿no?